Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17 dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión ya me ha sido encomendada. Con estas palabras del apóstol Pablo, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Nuestros corazones brincan de gozo porque tenemos la dicha, la felicidad de darle a la trompeta el sonido certero. Ese es uno de los propósitos de estos programas que estamos haciendo semana tras semana. Darle a la trompeta el sonido válido, el sonido genuino, un sonido extremadamente claro, de tal manera que nadie pueda dudar, que nadie pueda tener excusas de decir que no se le enseñó claramente el derrotero o el camino que nos lleva a la Canaán celestial. Aquí vamos a decir la verdad siempre. Se enoje quien se enoje. Aquí la verdad se va a predicar en forma llana, en forma clara, en forma súper, pero súper clarísima. De tal manera que nadie pueda decir: yo no sabía, a mí nadie me dijo, a mí nadie me exhortó, yo no conocía estas cosas. Justamente para que la gente quede sin excusa, es que presentamos estos temas con mucha, pero con mucha claridad. Por lo tanto, nos sentimos felices de poder llegar una vez más a sus hogares. Pero la felicidad más grande no es que nosotros lleguemos a sus hogares, sino que el mensaje pueda llegar al corazón de las personas y hacer una obra magnífica en las vidas de estos individuos. Por lo tanto, nos sentimos felices de poder compartir con ustedes una porción más de la palabra maravillosa de nuestro Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, tomen apuntes, mis amados. Tomen apuntes porque el tema de hoy es indigerible. Ahora, el hecho de que sea indigerible no quiere decir que no lo vamos a predicar nunca. El hecho de que sea un tema muy, pero muy difícil de aceptar, un tema difícil de que se entienda, eso no es ninguna, pero ninguna excusa para quedarnos callados. Porque aquí la verdad se va a proclamar, le guste o no le guste a la cizaña. Justamente ese es el propósito. Muy bien, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestros jefes. ¿Quiénes son nuestros jefes? Vamos a mencionarles
¿Quiénes son nuestros principales jefes? Isaías 8:20, Isaías 28:10, Isaías 28:13. Ojo con esos 3 jefes que tenemos, porque gracias a esos 3 jefes no podemos predicar herejías. Si no fuera porque tenemos 3 jefes, que son los que ya mencionamos, íbamos a caer en terribles y oscuras herejías. Por lo tanto, le damos la bienvenida a esos jefes maravillosos que tenemos y que nunca van a dejar de serlo. Por lo tanto, nos sentimos gozosos, mis amados, de poder compartir con ustedes estos temas tan pero tan cardinales. Por lo tanto, vamos a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar rodillas. Vamos a pedir socorro de lo alto. Porque ustedes saben que el pecado nos hizo torpes. Somos demasiado torpes. Y por esa razón necesitamos la ayuda, la influencia. Que el Espíritu Santo venga en nuestro auxilio. Porque no hay mejor maestro, mejor consolador, mejor abogado, mejor auxiliador que el Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer a continuación y apenas nos levantemos de nuestras rodillas, ya vamos a mirarle a nuestra pizarra para ver el título del tema que vamos a desarrollar con lujo de detalles en esta noche. Muy bien, vamos a orar entonces para comenzar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque a pesar de todas las dificultades, de todos los obstáculos, de todos los sinsabores, de todas las dificultades que tenemos en este mundo, tú estás dispuesto a brindarnos todo el respaldo que necesitamos para seguir adelante de tal manera que podamos confiar en ti, en tus promesas y dejarnos guiar por la mano más maravillosa de todas, cual es la mano de Cristo. Oh Padre Celestial, hoy tenemos un tema demasiado clave. Hoy tenemos un tema profundamente trascendental. Es un tema demasiado trascendental para que podamos realmente darnos cuenta de lo peligrosa que son las trampas de Satanás. Por eso, justamente por eso, queremos que seas con nosotros, que nos asistas, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez ha sido dada a los santos. De tal manera que cuando venga la tormenta más grande de todas, que va a ser la ley dominical, podamos estar bien arraigados en Cristo y en su palabra. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. En forma muy, pero muy especial queremos orar por aquellos hermanos que, si bien es cierto, no le conocemos por nombre, pero son hermanos que están viviendo en países donde está prohibida la predicación de tu palabra y están sufriendo persecución, multas, cárceles, etcétera, etcétera. Que tú seas con ellos. Que tú seas con aquellos que por esparcir tu palabra, por predicar, están siendo encarcelados. Principalmente en esos 5 países donde está terminantemente prohibido la difusión del mensaje. Oh Padre amoroso, abrázanos fuerte. Somos tu especial tesoro. Somos
demasiado preciosos a tus ojos. Guárdanos y protégenos de peligros visibles e invisibles, y que podamos perseverar en tus caminos, gozándonos y deleitándonos siempre en tu palabra. Gracias por escucharnos y porque sabemos que vas a responder nuestras oraciones de acuerdo a tu infinita sabiduría. Porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar este tremendo tema que, como ustedes pueden ver acá en la pizarra, se titula Dos abominaciones con proyección profética. Ese es el título de este tema. Y noten que a propósito les puse estas dos palabras en rojo porque vamos a ver la excelente proyección profética que tiene este tema. El tema número 348 de nuestro enorme buffet espiritual. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las dos abominaciones con proyección profética? Acá aparece el texto clave. El texto clave es Proverbios 17:15. Este pasaje es cardinal. Este pasaje es demasiado vital. Por lo tanto, vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en nuestras Biblias este pasaje. Vamos a comenzar por este pasaje porque este es la columna vertebral de todo este tema. Proverbios 17:15 dice así: el que justifica al impío, noten, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación ¿a quién? Abominación a Jehová. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. Acá tenemos un pasaje demasiado, pero demasiado jugoso. Vamos a sacarle el jugo a este versículo. Vamos a exprimirle al máximo. Incluso les voy a demostrar que en este versículo 15 de Proverbios 17 está escondido la ley dominical. ¿Escucharon eso? En Proverbios 17:15 está escondido, está escondida, bien escondidita la ley dominical. Por eso, justamente por eso, le puse acá con proyección profética. Este pasaje es impresionante. A mí me ha hecho pensar mucho este versículo, pero les aseguro que decenas y decenas y decenas de veces he reflexionado en este pasaje. Y un día me puse el equipo de buceo y me zambullí en este versículo. Y de ahí, de haberme colocado ese equipo de buceo, gracias a que me zambullí en este versículo, salió el tema que hoy vamos a tratar y vamos a compartir con ustedes también. Entonces, vamos a volver a leer otra vez el versículo 15. Dice así: el que justifica al impío, ese es uno. Esa es una de las dos abominaciones. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová.
Entonces, aquí tenemos un tema indigerible, hermanos. Es tremendo lo que se desprende de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es responder la siguiente pregunta. ¿Qué otros versículos, aparte de este, qué otros versículos tenemos para la expresión justificar al impío? Noten, eso es lo primero que vamos a hacer, porque esa es la primera abominación que aparece en este pasaje. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver otros pasajes que hablan de la primera abominación. ¿Y cuáles son? Tenemos Éxodo 23:7. Vamos a buscar. Vamos a buscar ese pasaje porque es interesantísimo. Vamos a descubrir que Proverbios 17:15 es casi una repetición de otros pasajes que vamos a ver ahora. Éxodo 23:7. Noten lo que dice Éxodo 23:7, que está en armonía con Proverbios 17:15, que es nuestro texto de cabecera. Noten lo que dice Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás. Ojo con eso. Ojo con eso porque tiene peso. De palabra de mentira te alejarás. Y no matarás al inocente y justo. Noten qué tremendo mandamiento que tenemos acá. Ahora va a decir por qué. Ahora va a dar la razón. Porque yo no justificaré a quién dice, al impío. ¡Qué tremendo pasaje! Díganme si este pasaje, Éxodo 23:7, no está en perfecta armonía con la primera parte del versículo 15 de Proverbios 17. Entonces, este es uno, pero también tenemos Deuteronomios 25:1. Vamos hasta allá. Deuteronomio 25:1. Noten lo que dice. Y este pasaje que vamos a ver ahora está en un contexto jurídico, en un contexto de pleitos, de abogados, de juicio. En ese contexto está. Y noten lo que dice el versículo 1. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos, ¿quiénes son estos? Estos, o sea, los miembros del tribunal, estos absolverán ¿a quién? Al justo, y condenarán al culpable. ¡Qué impresionante, hermanos! Aquí tenemos otro pasaje que arroja luz también sobre Proverbios 17:15. Aquí tenemos una fotocopia, un reflejo de nuestro texto de cabecera. Ahora, también tenemos Primera de Reyes 8. Vamos hasta allá. Noten, Primera de Reyes 8. Vamos a Primera de Reyes 8, verso 32. Y esta es cuando Salomón dedica el templo. Y noten lo que dice en el versículo 32. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos. Noten de qué manera le va a juzgar. Condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza. Y justificando al justo para darle conforme a su
justicia. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten la perfecta armonía que hay entre estos pasajes. Y también tenemos Isaías 5, Isaías capítulo 5. Noten, ¿qué método estamos utilizando? ¿Qué método del profeta Isaías estamos utilizando? Un poquito aquí, otro poquito allá. Isaías 28:13. Ahora vamos a unir los pasajes que ya vimos. Éxodo 23:7, Deuteronomio 25:1 y Primera de Reyes 8:32, vamos ahora a entrelazarlo con Isaías 5:23 y 24. Isaías 5:23 y 24 y vamos a encontrar casi la misma idea. Dice el versículo 33, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Noten hermanos, qué tremendo. Noten ahora el versículo 24. Por tanto, en el versículo 24 es la sentencia. Dice, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que desecharon? La ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Saben lo que encontramos acá? ¿Saben qué idea espectacular podemos extraer del versículo 24? De que la ley de Dios es el parámetro. La ley de Dios es el patrón que va a definir si vamos a condenar al impío y si vamos a justificar al justo. Ese es un detalle que no se nos tiene que escapar ni por desgracia. El versículo 24 demuestra que al desechar la ley o por desechar la ley es que se arma o se fabrican estas dos abominaciones. Cuando una persona desecha la ley, lo tira a la basura a la ley, es lógico que va a justificar al impío y va a condenar al justo. Esa es la pura y perfecta realidad. Por eso el versículo 24 que acabamos de leer recién es supremamente clave. Ahora, ¿practica Dios este consejo? Esa es otra pregunta clave. Tenemos 3 versículos. 3 versículos tengo acá que van a arrojar luz sobre esta pregunta. Vamos a Nahum 1:3. Vamos a ver ahí. Vamos a ver qué nos dice Nahum. Nahum, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Vamos a Nahum, capítulo 1, verso 3. Y vamos a ver cómo es que Dios maneja esta situación. Noten lo que dice el versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y ahora viene, noten lo que dice. Y no tendrá por inocente al culpable. Ahí está. Ese es el punto. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Conecten este pasaje de Nahum 1:3, lo tenemos que conectar con Romanos 1:18.
hay una unidad tremenda en esta conexión que vamos a hacer ahora. Noten que lo que dice Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, ¿con qué? Con injusticia la verdad. ¡Qué tremendo, mis amados! Si ustedes supieran a dónde nos estamos yendo con este tema. Noten ahora Romanos 2:6. ¿Qué dice Romanos 2:6? El cual pagará a cada uno conforme a qué? Conforme a sus obras. Este es otro pasaje que también tiene peso. Ahora, ¿cuál es una razón clave por la cual Dios dice en Deuteronomio 25:1, que ya leímos, que los jueces deben juzgar correctamente? Esta es otra pregunta interesante. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Esta vez vamos a ver el capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Este pasaje está en armonía perfecta con Deuteronomio 25:1 que ya vimos hace unos momentos. Y ahora vamos a responder la pregunta que dice, ¿por qué Dios, al ponerle a los jueces para que juzguen, por qué ellos tenían que juzgar de acuerdo a Deuteronomio 25:1? ¿Por qué? Noten por qué. Segunda de Crónicas 19 del 1 en adelante. Dice así: Josafat, rey de Judá, volvió. ¿Cómo? ¿Cuál tenés ahí? 19 ¿qué? 19:1 en adelante. 19, no, perdón, del 5 al 6. Segunda de Crónicas 19, 5 al 6. 5 al 6. Noten, Segunda de Crónicas 19, 5 al 6. No es del 1 en adelante, 5 al 6. Dice así el versículo 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Noten, los jueces estaban esparcidos por todas partes según el verso 5. Y ahora viene el 6 que tiene mucho peso. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis. Ahí tenemos que detenernos un poco. Noten, miren bien lo que están haciendo, porque no pueden caer en esta abominación. En esta no pueden caer. En la abominación de Proverbios 17:15 no pueden caer. Eso es lo que le está diciendo en la primera parte del verso 6. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre. Noten, hermano, qué tremendo. Porque no juzgáis en lugar de ¿qué dice? En lugar de hombres. Sino en lugar de ¿qué? ¿O en lugar de quién? En lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Eso quiere decir entonces que, sí, ¿cuál? El versículo 7. El versículo 7. También es importante. Sí, el versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová.
mirad lo que hacéis. Noten cómo 2 veces se repite lo mismo, mirad lo que hacéis, tanto en el 6 como en el 7. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni se admite cohecho. O sea, en otras palabras, mis amados, el que va a hacer el dictamen, el que va a juzgar, lo tiene que hacer como quien, como si fuera que Cristo está allí para dar el veredicto. Mucho ojo con ese detalle. No se puede juzgar como a uno le parece. No se puede hacer un juicio conforme a lo que a uno le viene en gana. Por eso 2 veces se repite, mirad bien lo que hacéis. ¿Por qué? Porque no estás juzgando en lugar de hombre, sino en lugar de ¿qué? En lugar de Jehová. Y si Jehová juzga conforme al derecho y la justicia, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Ahora, ¿qué otros versículos encontramos que arrojan luz sobre condenando al justo? Ahora ya vimos el tema de justificar al impío. Ese ya vimos. Ahora vamos a pasar a la segunda abominación que se llama condenando al justo. Y para eso tenemos Primera de Reyes 21, 9 al 13. Pasaje clave. Un pasaje fundamental. Vamos a ir hasta allá. Primera de Reyes 21. Primera de Reyes 21, 9 al 13. Este pasaje es clave y también tiene proyección profética. Solo que no me puedo ahora explayar en esto porque es otro tema. Más adelante vamos a armar un tema entero sobre Acab y la viña de Nabot, que también tiene proyección profética. Yo aquí demuestro claramente en Primera de Reyes 21 se puede demostrar que los 2 testigos, los 2 hombres perversos del versículo 10 representan a Estados Unidos y el Vaticano. Tremendo, pero ese es otro tema que lo vamos a tratar más adelante. Pero se puede demostrar bíblicamente que los 2 hombres perversos que atestiguaron contra Nabot representan en profecía Estados Unidos y el poder papal. Pero eso es otro tema. Muy bien, ahora vamos a leer los versículos 9 al 13. Dice así: y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Noten, hermano, qué tremendo. Acá hay una proyección profética espectacular. Y entonces sacadlos y apedreadlos para que muera. Noten que acá hay un decreto de muerte. Ojo con eso. Versículo 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Versículo 13. Vinieron entonces 2 hombres perversos. Ahí está. Los mismos hombres del versículo 10. Los mismos. Y se sentaron delante de él.
ojo con ese detalle, se sentaron delante de él, porque ahí también hay una proyección profética impresionante. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Aquí tenemos un ejemplo patético. Aquí tenemos un ejemplo clarito de lo que significa condenar al justo. Y eso, según Proverbios 17:15, es una abominación para con Jehová. Tremendo, mis amados. Ustedes no se imaginan hacia dónde nos estamos yendo con estos pasajes. Ahora, a este mismo pasaje le vamos a añadir Lucas 23:18. Lucas 23:18. Otro pasaje interesantísimo. Lucas. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 23, versículo 18. Lucas capítulo 23, versículo 18, sigue la misma línea de Primera de Reyes 21 que recién vimos. Dice así el versículo 18. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Quién es ese este? Fuera con este. Ese es Jesús. Y Jesús era justo. Sin embargo, estaba pasando por la misma y por la mismísima abominación que vamos a pasar nosotros, si estamos vivos, cuando se promulgue el decreto dominical. Qué tremendo lo que tenemos acá. Ahora, siguiendo el mismo pensamiento, unamos ahora estos dos pasajes con Santiago 5:6. Vamos a Santiago. Vamos a ver qué nos dice Santiago aquí en el capítulo 5 y en el versículo 6. Santiago capítulo 5, versículo 6. Y aquí también hay proyección profética. Dice: habéis condenado y dado muerte ¿a quién? Al justo. Y él no hace ningún tipo de ¿qué? De resistencia. Como oveja fui llevado al matadero. Exactamente. Ahí tenemos otro pasaje cardinal. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es clave. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros pasamos por una experiencia desagradable de injusticia, lo primero que queremos hacer es reaccionar mal en contra de la persona que nos está perjudicando o dañando. Sin embargo, el versículo 6 dice claramente que él, o sea, el justo, no hace ningún tipo de resistencia. Qué tremendo detalle tenemos acá. Y también tenemos Jeremías 24. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Jeremías 24. Versículos 14 en adelante. Y acá tenemos un ejemplo palpable de lo que decía Santiago 5:6. Jeremías 26, 14 y 15.
Acá tenemos un ejemplo perfecto de lo que decía el apóstol Santiago. Noten lo que dice el versículo 14. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Noten, este detalle que acabamos de leer es lo mismo que lo que dice Santiago. Y él no hace resistencia. Dice, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Noten, pero noten el versículo 15. Mas sabed esto, mas sabed de cierto, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros. Y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. ¡Qué tremendo, hermanos! Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Oh, mis amados, esto me hace acordar a lo que me pasó a mí en la primera parte de la década del 90. Porque a mí me borraron en el 92, cuando estaba comenzando la década del 90. Y yo me acuerdo claramente que primero me prohibieron el púlpito, después me borraron y como si no fuera poco, mandaron una circular por todas las iglesias de mi país para decir que estaba terminantemente prohibido que me den el púlpito porque yo era un hombre sumamente peligroso. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cómo es que la historia se repite? Justifican al impío, pero por otro lado condenan al justo. ¿Y saben cuál fue mi único crimen? Mi único crimen es predicar a la ley y al testimonio. Ese fue mi único crimen, entre comillas. Y por eso, por hacer eso, me vino la condenación, porque nunca más pude predicar dentro de los muros de Sion. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Pero esa es la pura y perfecta realidad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de justificar al impío? Vamos a responder esta pregunta a la luz de Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 334. Y acá se viene la bomba, hermano. Acá se viene el misil. Acá se viene el misil en forma de submarino. Impresionante, hermanos, lo que dice esta cita. Dice así: si hay males evidentes entre su pueblo, y si los hijos de Dios lo pasan por alto, ojo, con indiferencia, en realidad estos, ¿quiénes son estos? Estos son los dirigentes. Estos sostienen y justifican al pecador. Ahí está. Ese es un detalle tremendo. Acá esto desequilibra la balanza, hermanos. Noten lo que dice. Vamos a masticar bien esta declaración porque tiene mucho peso. Si hay males evidentes entre el pueblo, y si los hijos de Dios, estos hijos de Dios tienen que ser los dirigentes, no pueden ser otros, pasan por alto con indiferencia, subrayen esa palabra indiferencia, en realidad lo que están haciendo es una de las dos abominaciones de Proverbios 17 y 15. Una de ellas. ¿Cuál de ellas? Justificar
al impío. Estos sostienen y justifican al pecador, y ahora viene el bombazo, son igualmente culpables y causarán como aquel el desagrado de Dios. ¿Por qué? Porque serán hechos responsables de los pecados de los culpables. ¡Qué bombazo, mis amados! Noten, Joyas, tomo 1, 3:34 lo deja clarito. Acá dice claramente que si hay males en la iglesia, nosotros, o sea, los dirigentes, tienen que actuar. Los dirigentes no pueden darse el lujo de decir, pero lo que pasa es que Dios mira el corazón. Lo que pasa es de que ellos son demasiado inocentes y no saben. No, hermano, no hay excusa. No existe ninguna excusa. No puede haber excusa alguna, por más plausible que sea. Excusas no sirven. ¿Por qué? Porque acá dice que si hay excusas y pasamos por alto con indiferencia, esos dirigentes se hacen tan culpables como el que cometió el acto en sí. Y esa es una abominación a los ojos de Dios. Ahora, ¿qué otra declaración del don profético arroja luz sobre la manera en que muchos justifican al impío? Y noten lo que dice. Joyas, tomo 1, página 90. Y noten, hermano, que no son mis palabras, porque algunos creen que uno se inventan cosas que no existen, pero eso no es así. Lo único que estoy haciendo es leer lo que dice Joyas, tomo 1, página 90. Ahora, si alguno por eso me va a tratar de fanático, extremista, divisionista, ese ya es culpa de aquel que tiene la cabeza torcida y no quiere entender las cosas. Pero acá esto no se puede borrar, hermano. Esto no se puede sacar. ¿Por qué? Porque es un escrito está. Noten lo que dice este bombazo. Pesan terribles ayes. ¿Qué son ayes? Ayes es lo mismo que condenación. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella. O sea que si una persona predica la verdad, pero al mismo tiempo lleva doble vida, esa persona va a ser condenada. Pero ese es un lado de la moneda. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué dice? Noten. Y también, ahora viene el otro lado de la moneda. Y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados, para que ministren en palabra y doctrina. Más claro echarle agua. Más claro imposible, hermano. Noten, quiere decir que dentro de la iglesia puede haber dos tipos diferentes de maldición. Una maldición es aquel que predica, pero al mismo tiempo lleva una vida doble. Esa es una. Pero la otra es aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados, para que ministren en palabra y doctrina. O sea, en otras palabras, mi estimado, si una persona quiere unirse a la iglesia, se puede unir sin problema. Pero si esa persona persiste en su rebeldía, persiste en sus pecados, eso es para tomar medidas. No se le puede seguir dando cargos a una persona que aplasta con sus pies la reforma pro salud, por ejemplo.
La señora White dice claramente que una persona que come carne no tiene que tener un solo cargo dentro de la iglesia. No puede ser ni maestro de escuela sabática, no puede tener el cargo de tesorero, no puede tener ningún cargo si la persona pisotea la reforma pro salud. Lo mismo pasa con la reforma en la indumentaria. Si una dama se viste mal, es provocativa, si una dama se pinta, si una dama adventista usa aretes, usa collares, esa persona no puede tener ningún cargo dentro de la iglesia y se le tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque de lo contrario caemos en estas dos abominaciones que aparecen acá. Y justamente esa es la tragedia que hoy en día existe dentro del adventismo. Por un lado, se le justifica a aquel que predica errores, herejías y enseñanzas torcidas. A ese se le da premio, a ese se le exalta. A ese se le invita por todos lados, se le paga el pasaje para ir a predicar en todos los países. Sin embargo, a aquel que predica la verdad claramente, que condena el pecado, a ese se le condena. Es totalmente a la inversa, hermanos. Es completamente a la inversa. Por eso, Proverbios 17:15 tiene tanto, pero tanto peso. Ahora, ¿qué luz arroja Amós 5:12 sobre este tema? Vamos a mirar un poco ese pasaje. Amós, uno de los profetas menores. Amós 5:12. Vamos a ver si acá este pasaje arroja luz o no sobre lo que estamos desarrollando. 12, versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Y ahora noten el detalle que viene. Sé que afligís al justo y recibís cohecho. Ahí está, noten. Y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama abominación a Jehová. Este es otro pasaje que también está en armonía con Proverbios 17:15. Porque este pasaje habla justamente de condenarle al inocente y hacerle la vida lo más amarga posible. De eso está hablando el verso 12 de Amós 5. Ahora, ¿qué aporte hace el salmista? Vamos a ver. Salmo 37. Vamos a ver qué aporte hace el salmista en relación a este tema. Y para eso vamos a Salmo 34. Perdón, Salmo 37. Salmo 37, 12 en adelante. Noten qué perfecta armonía encontramos acá. Dice, versículo 14. 37, 14 de Salmo. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco. Y noten para qué. Para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder. Qué tremendo, hermano, el versículo 14. Y ahora el 15. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Qué tremendo, versículo 17. Porque los brazos
de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Se dan cuenta, hermanos, por qué no vale la pena condenarle al justo y justificarle al impío? No vale la pena. ¿Por qué? Porque el versículo 17 dice que los brazos de los impíos serán quebrantados. Tremendo detalle tenemos acá. Ahora, ¿qué ejemplo bíblico tenemos de la expresión maquina el impío contra el justo? Vamos a ver. Primera de Samuel 18. Vamos a Primera de Samuel. Porque acá vamos a encontrar un ejemplo súper, pero súper práctico de lo que significa maquinar contra, maquina el impío contra el justo. Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18. Primera de Samuel capítulo 18, versículos 20 y 21. Noten, Primera de Samuel 18, 20 y 21. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré, para que le sea, ¿qué dice? Para que le sea por lazo. ¡Qué tremendo, hermanos! Ahí está un ejemplo palpable de lo que significa maquinar contra el justo. Noten con qué propósito Saúl le quería dar su hija a David, para que ésta se convierta en una trampa. Dice, y para que la mano de los filisteos sea contra él. O sea que dos propósitos tenía Satanás a través de Saúl para con el rey David. ¿Qué quería Satanás a través de Saúl? Trampa y muerte. Porque si los filisteos le derrotaban y le destruían al pueblo de Israel, le iban a asesinar a David. Eso es contundente. De eso no hay una gota de duda. Y eso es lo que tenemos en el versículo 21. Una maquinación diabólica contra el justo. En este caso, David. Noten, dijo pues Saúl a David, tú serás mi yerno. Pero esa expresión, tú serás mi yerno, implicaba una trampa y una maquinación diabólica. Lo mismo se repite hoy dentro del pueblo de Dios. Cuando un predicador fiel se levanta y empieza a predicar, un escrito está, empieza a predicar con los libros rojos de la señora White, automáticamente dicen, no, hay que tener cuidado con ese. Ese es peligroso. Ese puede destruir la iglesia. Sin embargo, no se dan cuenta que es completamente a la inversa. Qué tremendo ejemplo tenemos acá. Y Mateo 26, 4. Noten, vamos al Nuevo Testamento ahora. Mateo 26. Mateo 26, 4 es prácticamente una fotocopia de el caso de Saúl y David. Dice el versículo 4. Y tuvieron consejo. Ojo con esa palabrita, consejo. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Saben? El pastor que a mí me borró, ¿saben lo que me dijo? Me dijo así, nos reunimos entre todos los pastores, ahí está consejo,
Esa palabra consejo es reunión. Nos reunimos entre todos los pastores y se decidió que nunca más vas a subir al púlpito. Ah, ¿y yo no puedo defenderme? ¿Yo no pude estar en esa reunión? No, porque se reunió la junta directiva. Nos reunimos todos los pastores y se decidió que nunca más se te va a dar el púlpito. Ahí está, hermano. ¿Cómo se repite? Pero se repite la historia. Ahora, ¿cuál debería ser la actitud de los verdaderos hijos de Dios cuando ven que se condena al justo? Eclesiastés 5:8. Ahí está la respuesta. Eclesiastés 5:8. Aquí está la respuesta a esta pregunta. Eclesiastés 5:8 responde esta pregunta. Vamos a leer. Noten. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, hoy podríamos decir en la iglesia, no te maravilles de ello. Noten, qué hermoso lo que viene a continuación. Esto yo saboreo, hermanos. Porque sobre el alto vigila otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos. O sea, en otras palabras, eso se anota en el cielo. Por más que haya sido una injusticia, una opresión, por más que haya sido una horrible y diabólica injusticia, eso se anota por el alto y sublime, como dice el profeta Isaías. Sobre el alto vigila otro más alto, pero uno más alto que todos está en el cielo y a él no se le escapa nada. No hay un solo detalle que se le escape al alto y sublime, o sea, a Cristo Jesús. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre del Señor. Ahora, ¿qué relación tiene nuestro texto de cabecera con el mensaje del segundo ángel? Vamos a responder esta pregunta a la luz de Apocalipsis 14:8 en conexión con Proverbios 31. Primero, Apocalipsis 14. Apocalipsis 14:8 dice que le ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso dice Apocalipsis 14:8. Pero ahora lo vamos a conectar con Proverbios 31. Proverbios 31. Noten, hermanos, la conexión tremenda que vamos a hacer acá. Proverbios 31, versículos 4 y 5. Proverbios 31, 4 y 5, hermano. Qué perfecta conexión. Porque Apocalipsis 14:8 habla del vino de Babilonia. Y noten que acá también hay un vino. Versículo 4. No es de los reyes. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Y ahora viene, el versículo 5 es matador, hermano. El versículo 5 es para quedarse electrocutado. Noten lo que dice el verso 5. No sea que bebiendo vino, olviden qué cosa. Olviden la ley. ¿Y qué dice? Y perviertan ¿qué cosa? El derecho de todos los afligidos. Quiere decir entonces que
La ley es fundamental. Si no se tiene en cuenta la ley de Dios, sí o sí vamos a caer en una de estas dos abominaciones. Por eso el versículo 5 es clave. ¿Por qué los reyes o los jueces no tienen que beber vino? Porque el vino les va a ¿qué? Perturbar la mente. El vino les va a perturbar el cerebro, espiritualmente hablando, y van a caer en una de estas dos abominaciones que aparece en Proverbios 17:15. ¡Qué tremendo, hermano! No se olviden esta conexión. No se olviden ni por nada del mundo la conexión que hay entre Proverbios 31, 4 y 5 y el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. Hay una conexión espectacular entre los dos. Muy bien, ahora, ¿qué luz arroja Isaías sobre este tema? Isaías 59. Vamos hasta allá. Isaías 59 es clave. Isaías 59 va a arrojar más luz sobre lo que ya tenemos. 14 y 15. 59 de Isaías, versículos 14 y 15. Noten lo que dice. Y acá habla de las consecuencias de caer en una de estas dos abominaciones o en las dos. Noten lo que dice el verso 14. Y el derecho se retiró. Ahí está. Noten qué tremendo. Y la justicia se puso lejos. Se alejó. ¿Por qué? Porque la verdad tropezó en la plaza. Y la equidad no pudo venir. Noten. Y la verdad fue ¿qué? Fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Noten, hermanos. Yo tenía entendido que el que iba a la prisión era el que mataba, el que robaba, el que vendía droga. Yo tenía entendido que ese era el que iba a prisión. Pero acá el versículo 15 dice a la inversa. Noten, hermano, qué tremendo. El que se apartó del pecado terminó en la cárcel. Pero ¿cómo puede ser? Claro que puede ser. ¿Por qué? Porque Proverbios 17:15 lo dice. Más claro, imposible. Noten. Y noten qué dice que sucedió en el cielo. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos. O sea que a los ojos de Jehová no es nada agradable que al que se aparte del pecado y sea fiel, termine preso. Y el que roba, el que mata, el corrupto, está libre. Es completamente a la inversa. Es realmente tremendo, hermano, este versículo 15. Y noten por qué. Noten cómo termina el versículo 15. Porque pereció, ¿qué cosa? Pereció el derecho. ¡Qué tremendo! Y pensar que después los abogados se enojan cuando yo les digo que el que crea la ley, echa la trampa. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Cuántos abogados se enojaron conmigo? Porque yo les digo en la cara eso. Echa la ley, echa la trampa. ¿Para qué querés estudiar abogacía? Para ser un tramposo y para que se cumpla lo que dice Isaías 59, 14 y 15. Para eso, en ese caso, no vale la pena. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes
que Elena de White aplica Isaías 59, 14 a la iglesia adventista? Acá se viene otro bombazo indigerible. Acá se viene un misil, hermano. Y les voy a demostrar. Testimonio para los ministros. Página 342. ¡Qué bombazo, hermano! Esto es como masticar una piedra, hermano. Noten lo que dice. Con aire de triunfo han declarado que muchos de nuestros hombres más responsables han perdido la fe en los mensajes que vienen de la hermana White. Noten que dice que muchos de los dirigentes han perdido ¿qué? Han perdido la fe en los mensajes que vienen de la señora White, de su pluma. Hombres que han tenido la luz han andado contrariamente a la luz. Y noten ahora, estas palabras son apropiadas, dice. Y adivinen qué versículo la señora White va a insertar ahora en esta página 342 de Testimonio para los Ministros. ¿Saben qué va a usar? Isaías 59, 14 y 15. ¿Coincidencia? No puede ser coincidencia. No puede ser coincidencia, hermano. No puede ser coincidencia, es imposible. Pero es la cruda realidad. Ahora, ¿qué aporta Miqueas? ¿Qué aporta Miqueas sobre este tema? Vamos a Miqueas 7. Miqueas capítulo 7. Vamos a ver qué aporta el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 7, verso 3. Vamos a ver qué aporta el profeta Miqueas. Dice así el versículo 3. Para completar la maldad con sus manos. ¿Eso qué? Miqueas 7, 3. Miqueas capítulo 7, verso 3. Miqueas 7, 3 dice que para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda. Y el juez juzga ¿por qué? Noten el detalle que viene. ¿Por qué juzga el juez? Le pagan. Por recompensa. Eso se dice también de otra forma, es por cohecho o por coima. Viene a ser casi lo mismo. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Noten, qué tremendo, hermanos, lo que aporta acá el profeta Miqueas. El mejor, versículo 4, el mejor de ellos es como el espino. Imagínense, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. ¿Por qué? ¿Por qué van a caer en confusión? ¿Por qué van a caer en ese pozo tan oscuro que se llama confusión? ¿Por qué? Porque cayeron en esta abominación de Proverbios 17 y 15. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué otro versículo del rey Salomón enriquece este tema? Vamos a ir a Eclesiastés otra vez. Eclesiastés capítulo 8. Ya vimos hace unos momentos uno de Eclesiastés, pero ahora vamos a mirar otro. Eclesiastés 8. 8:14. 8:14 y después vamos al capítulo 7. 8:14. Noten lo que dice. ¿Eclesiastés 7? Eclesiastés 8.
Eclesiastés 8:14. Quite, Aarón. Eclesiastés 8:14. Noten lo que dice, hermano. Tremendo. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. ¿A qué nos hace acordar eso? A Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿dónde terminó? ¿Juan el Bautista era justo o era impío? Era justo, era el mayor de los profetas. Sin embargo, terminó en la cárcel. Y no solamente terminó en la cárcel, sino que su cabeza rodó dentro de la cárcel. Peor todavía. Noten, ahí se cumplen las palabras que dicen: hay justo a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. ¡Qué tremendo, hermano! Totalmente a la inversa. ¡Qué tremendo detalle! Ahora, vamos al capítulo 7. 7:15. El mismo Eclesiastés. El mismo Eclesiastés. Eclesiastés 7, verso 15. Y noten, hermanos, lo parecido que es este versículo con todos los que ya vimos. Dice así: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su ¿qué? Por su robo, por su injusticia, por su maldad. Por eso dice, no, justo hay que perece por su justicia, o sea, por ser fiel. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. Díganme si no es un enorme contraste. Ahora, ¿qué relación tiene nuestro texto de cabecera con el santuario celestial? Qué linda pregunta. Salmo 73. Salmo 73 tiene la respuesta. Vamos a buscar. Salmo 73, mi hermano. Salmo 73, versículo 12 al 17. Acá vamos a encontrar un consuelo enorme. Aquí vamos a encontrar un gigantesco consuelo para todos aquellos que por ser fieles terminamos mal. ¿53 qué? 53, 73. 73, perdón. 73, 12 al 17. 12 al 17. Dice así: He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Noten un poco. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. O sea, lo que está diciendo en otras palabras es: ¿para qué me rompo el lomo por ser fiel si resulta que los impíos prosperan y yo termino en la bancarrota? Yo termino en la desgracia. Eso es lo que está diciendo el versículo 13. Y noten cómo sigue: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Noten, hermano, esa expresión, fue duro trabajo para mí, es significativo, porque le costó entender. Pero ¿saben cuándo llegó al punto en que le quedó claro el panorama? Cuando entró al santuario. En el 17 está. Hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos.
Noten, hermanos, qué clave que son los registros que hay en el santuario. O sea que lo que realmente va a sacarnos todas las dudas, lo que va a consolar nuestros corazones a pesar de las horribles y terribles injusticias que suframos, va a ser los registros que hay en el santuario. ¿Por qué? Porque Dios jamás de los jamases va a cometer las abominaciones que cometen los hombres en este planeta. Sean políticos o sean cristianos o dirigentes de iglesia. Todo se anota en el cielo. Cuando a mí me borraron injustamente, yo sufrí, yo lloré, yo decía, pero Señor, no puede ser, pero si yo quiero ser fiel, ¿cómo me tratan como si fuera un peligro? Eso no puede ser. Y por eso me impacta esa parte del salmista cuando dice, fue duro trabajo para mí. Y claro que va a ser duro trabajo porque es completamente a la inversa. Porque al impío le va bien y al justo le va mal. Cuando en realidad tendría que ser a la inversa. Pero el versículo 17 trae mucho consuelo a nuestras almas. Hasta que entré en el santuario. Y ahí vi los registros, ahí vi todos los detalles, ahí vi sentencias justas. Y eso trajo mucho consuelo a nuestras almas. ¡Qué tremendo, hermanos! Ahora, ¿cuál es la proyección profética? Y con esto vamos a ir terminando. ¿Cuál es la proyección profética que tiene Proverbios 17:15? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Y dónde está? Vamos a buscar. Salmo 94. Salmo 94. Aquí vamos a ver la tremenda proyección profética que tiene Proverbios 17:15. Aquí está. Aquí está escondida la ley dominical. En los versículos 20 y 21. Salmo 94, 20 y 21. Salmo 94, 20 y 21. Noten, este pasaje es la proyección profética de nuestro texto de cabecera. Dice el versículo 20, ¿se juntará contigo el qué? El trono de iniquidades. ¿Cuál es el trono de iniquidades proféticamente hablando? Son los dos hombres perversos de Primera de Reyes 21. O sea, Estados Unidos en conexión con la Roma papal o el Vaticano. Esos dos componen el trono de iniquidades. Y ahora noten cómo continúa diciendo el verso 20. Que hace agravio. ¿Bajo qué dice? Bajo forma de ley. Ahí está. Más claro echarle agua, hermano. Que hace agravio, o sea que le persigue y le quita la vida y le hace la vida amarga. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, pero bajo forma de ley. Ahí está la ley dominical. Y noten el versículo 21. Se juntan ¿contra qué? Contra la vida del marihuanero, dice. En mi versión dice contra la vida del marihuanero. O sea, contra la vida del que vende droga. ¿Contra ellos se juntan? No. Se juntan contra la vida del justo.
¡Qué impresionante! Y condenan a quién. Condenan al narcotraficante, dice. No, y condenan la sangre inocente. ¡Qué tremendo, hermanos! Va a llegar un momento en la historia de este planeta que se va a cumplir Proverbios 17:15 en profecía. Y la ley dominical va a ser justamente para eso, para justificar al impío y para condenar al justo. Pero tenemos un consuelo enorme. Todo eso se va a notar en el santuario. Y tarde o temprano, todos van a recibir su ¿qué? Van a recibir su recompensa. ¡Qué Y el humo de su tremendo! tormento subirá para siempre jamás. Así mismo. Hermanos, créanme que me gozo y me gocé muchísimo presentando este tema tan pero tan especial para su edificación espiritual. Ojalá que lo puedan sacarle el máximo provecho posible. Y no se olviden de compartir con otros. Porque si vamos a esperar que este tema se predique desde los púlpitos de las iglesias, ese día nunca va a llegar. Por lo tanto, tenemos que animarnos y predicar nosotros, porque es un tema que se tiene que tocar, guste o no guste. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a concluir doblando nuestras rodillas otra vez para agradecerle al Dios del cielo porque pudimos estudiar un tema como dice Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. Alabado sea el nombre del Señor, porque tenemos principios para estudiar la palabra de Dios. No estamos a la deriva. Y eso nos tiene que llenar de gozo nuestros corazones. Tenemos un mapa perfecto para que podamos evitar errar el rumbo. Y muy pronto podamos llegar a la patria celestial. Alabado sea el nombre de aquel que nos da la certeza de que si somos fieles, aunque seamos condenados por los hombres, un día vamos a ser exaltados como lo fue Jesús. Y eso tiene que llenar de gozo nuestros corazones. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar y así cerrar nuestra programación. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, estamos felices, Señor, por tu palabra. Sabemos que tu palabra es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sabemos que tu palabra es una guía segura. Sabemos que podemos dejarnos guiar por ella, teniendo en cuenta que aunque seamos condenados por los hombres, aunque los hombres nos traten de disidentes, fanáticos, extremistas y nos pongan los títulos que nos pongan, sabemos que la forma de pensar tuya es totalmente diferente de la forma como piensa el hombre. Y eso trae mucho consuelo a nuestras vidas. Como dice el salmista, hasta el día en que entré en el santuario y comprendí el fin de ellos. Oh, qué hermoso. Qué hermoso es saber que todo se anota en el cielo y que a ti no hay detalle que se te escape. Eso alegra mucho nuestros corazones y hace
que podamos seguir adelante a pesar de todos los pesares. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido estudiar y proclamar un tema más de tu palabra. Queremos pedirte que estos temas se puedan diseminar y esparcir por todas partes para beneficio de tantas personas que necesitan comprender estas cosas antes de que sea demasiado tarde. Perdona nuestras torpezas. Lávanos y límpianos de toda pus y de toda impureza espiritual. Y que 2 Corintios 7:1 pueda ser una realidad en nuestras vidas, para que cuando Cristo venga podamos escuchar de sus labios decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh Señor, anhelamos ese día. Anhelamos el momento glorioso en que este mundo llegue a su fin y podamos disfrutar de la presencia de Cristo y de los ángeles por toda la eternidad. Danos un sábado precioso y que podamos disfrutarlo al máximo. Y de paso, quiero orar por todas aquellas personas que mañana le vamos a visitar en sus casas para mostrarles un ejemplar del conflicto de los siglos, de tal manera que el Espíritu Santo les impulse a leer ese libro antes de que sea demasiado tarde. Porque te pedimos en el precioso, sublime y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.